Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al capítulo de este podcast El laberinto de las relaciones humanas. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que habéis participado con vuestras opiniones, con vuestro feedback en los audios que he subido a esta plataforma de iVoox, y bueno, estoy muy contento porque la verdad ha habido un gran interés en todos los audios, en todos los capítulos de este laberinto de las relaciones humanas, y bueno, y vamos a seguir en ello. Hoy vamos a hablar sobre las personas que ejercen daño a otras en las relaciones tóxicas. Hemos hablado en los anteriores programas de las relaciones tóxicas y de las relaciones sanas. Hemos visto también de alguna forma cómo son las personas que sufren, qué características tienen. Hemos visto sus miedos y hoy toca hablar de la otra parte, de la parte que trata mal a las personas, que se aprovecha de ellas, que ejerce daño y que incluso tiene comportamientos antisociales y de alguna forma tiene una falta de empatía con el resto de las personas. Esto se puede producir tanto en el campo de la familia, en la pareja, se puede producir en el trabajo, porque al final siempre hay unas dimensiones que, digamos, son transversales en diferentes campos de aplicación, ¿no? ¿Qué es la característica general? ¿Cómo es la característica general? ¿Qué es lo que primero que se nos viene a la mente? Claro, todas las personas buscamos seguridad y poder, de alguna manera. Esto es real. Las personas, los niños, desde un principio podemos observar cómo ellos van buscando el poder, van buscando el reconocimiento, y ahí está lo fundamental en nuestra vida. Desde que nacemos buscamos que otros nos reconozcan, buscamos tener poder sobre otros. Esto es absolutamente cierto. Todos queremos que se nos reconozca y todos queremos influir sobre algo o sobre alguien. Por tanto, las dinámicas de poder están implícitas en el ser humano. Pero, claro, las dinámicas de poder se manejan de diferente manera. Las personas tóxicas lo hacen de una forma muy particular porque generan daño y generan malestar y generan sentimientos muy negativos en otras personas. Vamos a ver cómo son estas personas y vamos a ver qué podemos hacer ante ellos o ante ellas, claro. Eso es lo difícil a veces de saber qué hacer. Pero voy a primero hacer unas caracterizaciones generales y después veremos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que mejor podemos hacer. Bueno, una de las características que se refieren de las personas que tratan mal a otras es la característica del narcisismo. El narcisismo es ese sentimiento de que esa característica en la que uno se siente superior a otros y que siente que es digno de que otros le admiren y de que otros estén pendientes de él, es una característica de las personas tóxicas, al menos de gran parte de ellas. El narcisismo se trata de alguna manera de un sentimiento de grandiosidad, de un sentimiento de que los demás deberían admirarles. Es algo que sucede en una gran parte de los casos. No voy a hablar de otra característica que yo creo que podríamos hablar en otro capítulo, que es la psicopatía, ¿no? La psicopatía, esa característica en la que hay una falta de empatía, una falta de sentimiento de responsabilidad para con otros, de tal manera que manipulan a las personas y son capaces de aprovecharse de ellas instrumentalmente y que no tienen ningún tipo de sentimiento de remordimiento o incluso de una especie de estrés psicológico al hacer algo negativo. Bueno, eso puede ocurrir en algunas personas tóxicas, pero no en todas.
Hay personas tóxicas que no tienen por qué ser psicópatas, o sea, no tienen por qué tener ese rasgo que les hace tendentes a tener esa frialdad o ese distanciamiento. Es cierto que en algunos casos de maltrato muy severo sí puede haber estos rasgos tendentes a la psicopatía. Pero la característica fundamental, estamos hablando ya de características fundamentales, es la falta de reciprocidad que efectivamente se produce en las personas con rasgos psicopáticos. Es decir, la reciprocidad implica que hay un intercambio afectivo y comportamental equilibrado entre dos partes. Una persona que de alguna manera se aprovecha de la otra no tiene esa reciprocidad. Esa reciprocidad está de alguna manera cortada. Esa reciprocidad está afectada por una de las partes que no quiere que exista ese equilibrio, ¿no?, entre las dos personas. De alguna forma, uno hace más esfuerzo que la otra parte. Ahí está la falta de reciprocidad. Vemos que hay un desequilibrio en los esfuerzos y en lo que uno recibe. Porque claro, cuando uno se esfuerza mucho y recibe mucho, podría haber un cierto equilibrio. Pero lo que ocurre básicamente en las relaciones tóxicas es que uno se esfuerza mucho, pero no recibe nada. Mientras que la otra persona lo que hace es que se esfuerza muy poco y siempre demanda recibir muchísimo más porque se cree merecedor de esa riqueza, ¿no? Eso sería esa característica de la falta de reciprocidad. Una de las características que sí es muy frecuente, yo diría que es prácticamente en el 100% de los casos, es que las personas que ejercen relaciones tóxicas, que emiten toxicidad a otras personas, proyectan sus aspectos negativos en los demás. De alguna forma necesitan devaluar a otras personas para ellos sentirse bien. Claro, está muy relacionada también con esa falta de reciprocidad. Yo siento que soy muy superior a ti y de alguna forma tú eres una persona que tienes pocas virtudes y sin embargo soy una persona que yo sí que tengo virtudes. Soy alguien que de alguna manera soy merecedor de todo el mejor trato y todo lo negativo que yo tengo lo voy a proyectar en ti. Eso ocurre en todos los contextos. Un hijo que ejerza un trato de violencia hacia sus padres hace eso. Siempre utiliza un vocabulario para degradar lo que hacen sus padres. Siempre les hablan de mal modo, con palabras absolutamente increíbles desde un punto de vista léxico, desde estáis enfermos, sois unos inútiles, porque eso es la forma que tiene de sentirse bien. En las parejas ocurre lo mismo. Es que una de las partes, la parte más tóxica, lo que hace es devaluar y lo que hace es destruir a la otra persona, haciéndola sentir mal, haciéndola sentir a veces lo que se llama culpable, porque eso es una de las cosas importantes. Tú eres la culpa de lo que me pasa a mí, tú eres la culpa de que la relación funcione mal, tú eres la culpa de que nuestros hijos estén mal. Y esa es un aspecto proyectivo que sucede en todos los campos. En el trabajo ocurre igual, en el trabajo el jefe, tú eres el problema principal que tenemos en esta organización, no rindes bien, todo va mal por ti. Y esos son aspectos de proyección, que ya digo que es un mecanismo de defensa que utilizan las personas tóxicas para sentirse ellos bien. Y eso es una cosa que podríamos ya decir ahora, que es que es muy bueno asociarse a personas que refieran yo estoy bien y vosotros estáis bien,
pero nunca yo estoy bien, pero vosotros estáis mal. Que eso es uno de los aspectos que las personas con rasgos tóxicos hacen sobre los demás. Digo rasgos, pero bueno, la toxicidad evidentemente es un conglomerado, ¿no?, de características. Una de las características que también tienen las personas tóxicas es esa fantasía de que tienen poderes sobre los demás. Y digo fantasía, porque realmente no tienen poder, como ya veremos. La fantasía es de que ellos influyen sobre los demás, necesitan tener poder sobre los demás y fantasean con que son personas que tienen unos dones, unas virtudes, unas capacidades, digamos, excepcionales. Sobrevaloran sus aspectos personales y minusvaloran los aspectos de los demás. Por tanto, a veces, bueno, con esa especie de sobrevaloración que tienen, pueden parecer encantadores. Por eso dicen algunas personas que las personas con una cierta toxicidad o dañinas suelen, sin embargo, a nivel público generar unas opiniones incluso positivas de que esa persona, qué buena persona es, qué encantador es. Es decir, son a veces personas que a veces fascinan, ¿no?, al resto de los demás. Una característica también importante es la capacidad para coaccionar a los demás y para chantajearlos. Los hijos chantajean a los padres en los casos de violencia filioparental, las parejas chantajean a sus respectivas parejas, pues precisamente para hacerlas sentir mal, para chantajearlas, para coaccionarlas, para incluso hacerse víctimas o decirles que no se merecen nada y que si no hacen esto, pues no van a tener el apoyo o la consideración por su parte, ¿no? Esas son características fundamentales: el chantaje, la coacción, la manipulación, las fantasías de poder, como ya digo, el proyectar en los demás los aspectos negativos, la falta de reciprocidad. Bien, y ahora vienemos a lo último, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con estas situaciones en las que las personas tóxicas son demandantes, en las que nos hacen sentir mal, en las que quieren influir sobre nosotros y de hecho estamos a su merced en muchas de las situaciones? ¿Qué podemos hacer? Lo importante es la prevención, desde luego. Lo primero es detectar siempre las personas que tienen estas características de ser encantadores, de hacernos sentir mal, ya en las primeras interacciones. Cuando en las primeras interacciones vemos que alguien nos quiere hacer sentir mal, es muy importante poner una distancia y no ir más allá en las relaciones. Porque en las relaciones, cuanto más ya nos metemos, más difícil es después salir de ellas, que eso es uno de los aspectos importantes. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos acostumbrándonos, ¿no?, a esta sensación de nocividad, de que algo es nocivo, y poco a poco nos vamos acostumbrando. Yo lo decía en el primer capítulo, el síndrome de la rana cocida, de la rana hervida, ¿no? Porque lo que ocurre es que poco a poco nos vamos quemando y no sabemos reaccionar. Eso es lo primero, es por tanto la prevención al principio. Siempre que alguien te parezca muy encantador, diré, vaya, esto es curioso, encantador, maravilloso, fantástico. De primeros hay que tener una actitud siempre de que de una cierta cautela. Cautela no es miedo, es saber que a veces en la vida nos vamos a encontrar con personas de diferentes características y la vida a veces no es fácil, curiosamente, y siendo conscientes de estas dificultades podemos prevenir males mayores. Y el segundo aspecto importante para
solucionar y solventar y enfrentarnos a estas personas tóxicas sería el que tengamos en cuenta de que el poder se concede. El poder no existe en las personas. Nadie tiene poder sobre nosotros. Nosotros delegamos poder, concedemos poder a otros. Nosotros, cuando nos ponemos en manos de un profesional, por ejemplo, un psicólogo, no tiene poder sobre alguien. Yo no tengo poder sobre nadie. A mí me conceden el poder para que yo pueda ayudar a otras personas. Un médico no tiene poder sobre otra persona. El médico se le concede que tiene conocimiento y que por tanto se pone uno en sus manos para resolver un problema. Y así podríamos decir de un electricista, de un fontanero, etc. Siempre que veamos que algo no es compatible con el sentido común o con una serie de pautas normales, pues podríamos decir que lógicamente hay que tener una cierta cautela. Bueno, amigos de este programa, aquí creo que nos vamos a despedir por hoy. Creo que ha sido interesante digamos, adentrarnos en las personas que tienen esa capacidad para hacernos sentir mal, no tanto pues para regodearnos y decir y saber mucho sobre ellas, sino sobre todo para tener la capacidad para poner distancias cuando sea necesario. En fin, espero que estéis muy bien. Como siempre, si os gusta este podcast, pues me encantaría que me dieseis vuestras opiniones. Igualmente, si veis que algo que no os encaja en vuestra forma de pensar o en lo que sentís, pues también os agradecería vuestros comentarios. Igualmente, si os gusta, que deis los likes, porque como sabéis, siempre nos da ese feedback que todos necesitamos. Muchísimas gracias a todos, a todas por la audiencia, y bueno, nos vemos en el siguiente programa de el podcast El laberinto de las relaciones humanas. Adiós, muchísimas gracias.